tenemos que tener nuestra vacuna. Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto lo está trabajando el CONACYT. ¿Sí? Ya hay opciones tanto de investigadores del CONACYT que están trabajando como empresas particulares del sector privado mexicano que están también ya trabajando con este propósito. Cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Bulla que venga, que es la directora del CONACYT, también con el doctor Alcocer, con Hugo, los especialistas, y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. También es importante, y me gustaría que Marcelo lo explicara, de el envasado que se está haciendo de vacunas, o sea, de qué cantidad tenemos y cuándo estimamos tener las vacunas. Aun cuando se envasen las vacunas en México, no todo va a ser para México. Hay un porcentaje para México y el resto para América Latina. Con su permiso, señor presidente. Sí, bueno, muy brevemente diría que, siguiendo la preocupación que usted está manifestando, primero se llegó a un acuerdo entre México y Argentina para el caso de AstraZeneca. AstraZeneca, como recordaremos, es una vacuna cuyo origen es la Universidad de Oxford. Y la condición de la Universidad de Oxford, en su acuerdo con AstraZeneca, fue que no debe tener fines de lucro. Por eso la vacuna hoy, que tiene el menor costo en todo el mundo, por mucho. Entonces se llegó a un acuerdo para que se produzca en México, porque México se preocupó por garantizar su suministro, su abastecimiento, pero también por los países de América Latina, porque si no estaríamos en una incongruencia. Mañana vamos a estar en el Consejo de Seguridad y vamos a decir, oigan, ustedes los países que producen en general tienen mucho más vacunas que los países que no producen. De hecho, el mayor número de países del mundo no ha iniciado su vacunación hoy. Y eso lo vamos a decir mañana. Sería incongruente que México dijera eso y no se preocupase por compartir la producción que en México se llegue a dar. Entonces, se hizo ese acuerdo con AstraZeneca, a México se le va a proporcionar, como ya dije, a su momento expliqué, 77.4 millones, a América Latina 250 millones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué toma tiempo? Si ya llegaron embarques con la sustancia activa, que es la base de la vacuna, ¿por qué no lo estamos usando ahora? Porque requiere un proceso de certificación de sus condiciones de seguridad. Son procesos biológicos, no los puedes acelerar. Cada lote lo tiene que medir un laboratorio que depende de COFEPRIS, las siglas son CAYAC, no con K sino con C. Y su función estratégica es verificar que todo lo que se está envasando, cada lote que se está envasando, tenga pureza y no tenga ningún defecto, porque entonces pondrías en riesgo a las personas. Bueno, entonces en AstraZeneca se está haciendo ese trabajo en laboratorios Leomont. La primera inspección que le hizo COFEPRIS a Leomont hubo 185 observaciones. Tuvieron casi que hacer otra planta. Y hacen bien, porque tiene que ser perfecto el proceso, porque estás hablando de la salud, de la vida. Bueno, entonces sí hay que ser muy estrictos en cualquier medicamento, con una vacuna todavía más. Y más cuando la vacuna es tan reciente. Entonces, se ha venido trabajando de la mano con COFEPRIS, con sus laboratorios, sus técnicos, para que esa planta tenga entonces las condiciones que acabo de describir. Bueno, ya van 2 embarques que se reciben, se hace un primer llenado, luego otro, hasta que todo esté perfecto, más los tiempos biológicos que ya expliqué. Entonces, AstraZeneca o Coyoacán. Viene el presidente de Argentina pronto
y uno de los temas va a ser ese, visitar la planta, así como Hugo visitó la planta del laboratorio argentino allá en Buenos Aires, que se los comentó cuando hizo su viaje. Entonces, 2 laboratorios, América Latina, transferencia de tecnología, porque tenemos que resolverlo entre los pueblos de América Latina. No podría, si no lo hacemos así, imagínate tú cuándo íbamos a terminar la vacunación. Segundo caso, CanSino. CanSino es una empresa sino-canadiense que desarrolló junto con un instituto que depende del ejército chino, desarrolló esta vacuna, que es de una sola dosis. Bueno, CanSino se hizo un acuerdo para que viniese a México, se les planteó una fase 3 con 15,000, aproximadamente 15,000 voluntarias y voluntarios. De hecho, la fase 3 más amplia que se ha hecho en México, es donde tenemos más datos de qué sucede en México con esa vacuna. Y bueno, ya tiene la autorización de las autoridades y lo van a envasar en México también porque así se combinó con ellos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que el abasto en México sea regular, que tengamos la mayor información posible sobre esa vacuna, que aprendamos todos los procesos que haya que conocer, si acaso no los conociéramos, tener toda la información sobre cuál es el impacto de esa vacuna en la genética nuestra, en nuestro pueblo, que puede ser diferente a otros países. Y al final del día vamos a tener un aprendizaje decisivo para lo que tú estás preguntando, que son las vacunas mexicanas. CONACYT está apoyando 4 proyectos cuando menos, ya informará CONACYT, pero ha sido una preocupación desde el día 1. Esto lleva más de un año, quizá un poco más de un año. Entonces, las fases 3, el envasado, el procesamiento, el manejo, la investigación, seriar el virus, investigar los tratamientos, todo eso, México está creando una masa de conocimientos porque tenemos en lo sucesivo que ser cada vez más autosuficientes en la producción de vacunas. Lo dijo también el señor presidente en una ocasión anterior, y perdón que me esté extendiendo, ya voy a concluir. Birmex lo hicieron un distribuidor con muy poca producción. Te preguntarás tú, ¿por qué no estamos produciendo en Birmex o envasando en Birmex, CanSino o AstraZeneca? Porque Birmex se recibió de haber sido una empresa paraestatal, que producía muchas vacunas. De hecho, México era el principal productor de América Latina de vacunas hasta los 90. Se desarmó y se convirtió en un distribuidor. Bueno, pues así se hizo. ¿Ahora qué se va a hacer? Recuperar a Birmex para que se encargue de envasado y posteriormente producción a gran escala de vacuna para que México no sea tan dependiente como lo somos hoy. O sea, ya se está trabajando para el futuro, nada más para la emergencia o la urgencia, sino ¿qué sigue? Pues tiene que emerger un Birmex más poderoso, centros de investigación más respaldados, apoyados y capaces de hacer esas vacunas, porque no va a ser el último virus, va a haber otros. Y no, México no va a salir de esta experiencia sin todo lo que te acabo de decir, que es una mejor preparación. Bueno, esa sería la explicación.